Esto que ven acá es un ejemplo, es una librería en China. Y acá vamos a ver alguna evolución que tiene que ver con el propio proyecto y algunas cuestiones que me interesa mostrarles. Por un lado, acá está trabajando el cielo raso, como ven ahí, a partir de esas tablas que van cortando la imagen del cielo raso, y por arriba aparecen todas las instalaciones, los elementos técnicos y demás. Hay una gráfica muy sutil que está colgada ahí del cielo raso, que va de alguna manera indicando sectores, y luego aparece ese equipo, que es un equipo que luego lo va a mover, es un layout que recorre todo el espacio, que toma esa dualidad también de equipo, de mueble, pero a su vez también de generador de espacios y de subespacios. Y cómo, al igual que el ejemplo anterior, pero en mucha menor escala, por supuesto, en un momento esas estanterías dejan de tener la separación suficiente como para que entre un libro, y reducen esa separación en los últimos 4 o 5 estantes para convertirse en divisorio de ambiente, ¿no? Vean nuevamente la luz, cómo va recorriendo esos equipos y va poniendo énfasis en el cielo raso. Bueno, el solado en este caso es un solado neutro. Aparecen estos otros equipos como islas, pero que van permitiendo pensar el programa, un programa verbalizado que admite diferentes usos, diferentes situaciones. Lo de interactuar, contar un cuento, leer en soledad o en grupo, presentar un libro, etcétera, ¿no? Y hasta daría la impresión de que eso se podría hasta mover, ¿sí? Vean los espesores, la profundidad que tiene ese equipo. Evidentemente hay una zona técnica o espacio técnico, porque los libros con 25 o 30 centímetros son suficientes para poder albergarlos, pero se van generando, ese mismo equipo va viviendo como varias vidas, ¿no? De soporte, de contenedor, de divisor, pero también es habitado. Bueno, ahí vemos más ejemplos. Acá ya vemos algunas situaciones de modulación. Vean cómo en la continuidad de esos estantes curvos se van cortando. Bueno, esos son todas modulaciones planares. Esos son planos, que son estantes, que se van, que van terminando de componer toda la curva, y aparece ese soporte. En este caso es un equipo, según las dos situaciones que veíamos antes, en este caso es un equipo que es estructuralmente independiente del sitio, ¿sí? Se soporta a sí mismo. Vean el piso, cómo llega el equipo al suelo, tiene un pequeño rehundido ahí, una especie de zócalo. Esas columnas metálicas blancas tienen un registro que permite poner los estantes a distintas alturas. Evidentemente forma parte de un sistema constructivo. Bueno, ahí ven la totalidad del espacio, cómo los equipos van tomando distintas geometrías, distintos espesores y distintos usos, distintas alturas. Algunas islas que aparecen acá. A la derecha se ven una serie de muebles bastante estandarizados, bastante regulares, que terminan de componer el espacio. Bueno, y esta es la vista general, esa que les prometí, un poco una especie de maqueta digital, en donde aparece ese equipo justamente que yo les decía, con un layout determinado que va recorriendo como una especie de cinta todo el lugar, y luego los otros elementos que complementan y terminan de armar los soportes y contenedores necesarios para terminar con la composición funcional del objeto, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Partimos del sitio. Así es como encontramos el sitio nosotros cuando vamos a trabajar, en el mejor de los casos. En otros casos hay que hacer demoliciones y preparaciones. Pero bueno, acá vean cómo ya, estas son columnas, estos elementos están, son existentes, no los podemos sacar, son posibilitantes, no condicionantes, posibilitantes del proyecto. Hay que trabajar con ellos, ver cómo manipulamos y cómo trabajamos. Vean acá ya el piso en el solado, se empiezan a generar estos soportes en donde van a ir apoyados los equipos, y ya trabajó la gente del cielo raso, ¿no? Que es el primero que entra a la obra en este tipo de arquitecturas, porque vamos trabajando de arriba hacia abajo. Imagínense que todos los equipos acá, o una alfombra, o una alfombra, un piso pintado, o lo que sea, en este lugar,
implicaría que la gente del cielo raso no podría trabajar con comodidad, inclinación y demás. Y luego sí, seguimos avanzando. Bueno, vean ahí, la columna ya empezó a desaparecer, la columna fue revestida en espejo, ya aparecen los primeros elementos que van a terminar componiendo ese mobiliario, las columnas, se empiezan a montar ahí las columnas, los replanteos iniciales, ya aparecieron los muebles en el medio, esos muebles que yo les decía que son bastante regulares, y acá se empieza a rodear la columna con este componente. Acá esta es la subestructura que va a contener ese pórtico que veíamos antes nosotros, ¿sí? Bien, aparece la isla acá a la izquierda. Prácticamente la columna ya ha desaparecido, está ahí en espejo, se ve reflejado este operario que está pasando por ahí, pero luego vean cómo se trabaja también. Acá aparece una abertura y una ventana, se la respeta, se la tiene en cuenta. Esas son las preexistencias. Bueno, y ese es el espacio definitivo, ¿no? Donde ya vemos en uso y demás los recorridos. Bueno, esto fue en 2018. Bueno, vean la profundidad, lo que yo les comentaba, la profundidad de los equipos, cuando pensamos que van a ser lugares para ser habitados, en donde me puedo sentar, puedo descansar, me puedo tirar. Aparecen ahí esas columnas que yo les decía que desaparecieron en espejo. Bueno, no sé si ahí este elemento que inteligentemente está solucionado en una continuidad, parece que estuviese flotando. Bueno, en realidad no, porque ahí está la columna que veíamos al principio con espejo. Bueno, este es un ejemplo de, como yo les decía, es como se arma, que eso también es parte del métier del arquitecto. Es decir, más allá de que ustedes sean excelentes proyectistas, excelentes diseñadores, excelentes resolviendo cuestiones técnicas y constructivas, este tipo de arquitectura requiere también de un pensamiento logístico, es decir, quién entra primero, quién entra después, cómo salen los muebles, cómo llegan. Generalmente cuando nos toca un cliente que sea una institución o un comercio, el sitio ya está alquilado o ya está comprometido, entonces los tiempos son absolutamente cortos, hay que trabajar en 20, 30, 45 días, hay que entregar la obra. Entonces hay mucho trabajo antes para que luego, a la hora del montaje, todo funcione y tengamos los menores costos posibles. Por eso es importante esto de la modulación que yo les decía, ¿no? Y nosotros detectamos, puede haber más quizás, pero nosotros detectamos 3 tipos de modulación, ¿sí? Una modulación planar, le llamamos, es decir, es aquella composición de equipos que parte desde elementos planos, placas, que son bidimensionales, es decir, más allá del espesor que pueda tener una placa, pero lo consideramos bidimensional, es decir, tienen dos dimensiones, que pueden ser frentes, tapas, laterales. El ejemplo que vimos recién es una modulación planar, es decir, tenemos elementos filares, que son esas columnas, y el resto de los módulos son todos elementos planos, que van componiendo ese gran equipo, ¿no? Otra modulación que sería volumétrica, es decir, en donde el módulo mínimo tiene 3 dimensiones, alto, ancho y profundidad. Esto significa que yo en un taller, o en una carpintería, o en una herrería, o en un inyector de plástico, donde sea, voy a generar diferentes volúmenes y que luego se van a terminar componiendo o montándose en la obra para terminar de conformar mi objeto definitivo, ¿no? Y finalmente, una modulación paramétrica, esto es por repetición de revolución de la forma, que tiene que ver con esto que yo les mencionaba respecto de la factibilidad técnica y las posibilidades que encontramos hoy en el mercado de generar, bueno, ese tipo de arquitectura que ustedes ven ahí, que es algo que donde parece que ninguna pieza fuese igual a otra, pero esto está pensado y está armado en algún lugar, es decir, no es que hubo alguien que va ahí y que se pone a probar una madera y la corta in situ, ¿no? Esto está pensado, está precortado y luego armado en el lugar, ¿sí? Esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, estas son las 3 modulaciones que nos interesa fuertemente que ustedes trabajen, piensen o de alguna manera pongan en juego y de manifiesto en sus proyectos, ¿sí? Bueno, acá vemos un ejemplo, un equipo independiente estructuralmente del sitio. Ahí ven lo que les venimos mencionando respecto de que el objeto arquitectónico es una sustancia de fondo para nosotros, es una circunstancia, justamente.
por eso los muros van lavados, aparecen ahí esas 4 columnas que son importantes. El equipo nuestro es el que está marcado ahí como 04, en donde hay una columna claramente en el medio, y ahí pueden ver ustedes que se ven de manera clara 8 módulos, ¿sí? 8 módulos que son esos elementos rectangulares que aparecen ahí. Yo no veo mi cursor, por eso no se los marco, pero bueno, son esos 8 elementos que se ven ahí, que de alguna manera conforman ese espacio, ¿no? Y esos elementos se mueven y van generando aperturas y clausuras de este otro objeto arquitectónico que está contenido dentro de uno mayor, ¿sí? Esas son las posibilidades de apertura. Sobre las gradas se eleva esa placa, generando una apertura del lugar, pero también en los laterales los otros módulos se deslizan de manera horizontal sobre guías para generar también aperturas y clausuras, ¿no? Este objeto está dentro de otro objeto mayor que, por cuestiones de seguridad, o, en un determinado momento se cierra todo, pero también se puede abrir. Acá se cambió el plano cero, del plano cero de circulación se lo elevó para generar esos lugares de descanso y demás, ¿no? Bueno, ese es el equipo. Si agudizan la vista van a ver que en el elemento que sube y que baja, en el medio, hay un tensor, un cable de acero, que hace que ese elemento se levante, ¿no? Supongo que con alguna cuestión mecánica. Esto debe ocurrir una vez al día, es decir, en la apertura del comercio, y luego se cierra en la clausura. Y luego sí, también una serie de equipos en isla que van recorriendo alrededor del elemento, ¿no? El interior de ese equipo, ahí como se va abriendo esa placa, como se abre hacia el exterior también, porque, bueno, da la fachada, los laterales, la circulación, y acá vemos las otras aperturas, cómo estos elementos se abren y permiten que se cierre para lograr más superficie de exhibición, más apertura en el lugar y demás. Si ven abajo a la derecha van a ver 2 guías. Bueno, esas son las guías sobre las cuales se deslizan estos muebles que tienen un ancho tal que por el ancho, la altura y el peso justamente no necesitan un soporte superior para poder deslizarse, ¿no? Entonces directamente se deslizan sobre esas guías. Y ahí cerradito ven abajo en la izquierda la rueda. Bien, bueno, acá aparece otra pregunta, si se les ocurren ejemplos para cada una de las modulaciones presentadas. Es una forma de aproximación a la complejidad del proyecto de ustedes. Bueno, lo que veíamos antes, esto está resuelto de manera monomatérica, es decir, acá apreciamos la materialidad del objeto, bueno, es claramente en madera, que se contrapone con el hormigón y los soldados y demás, una estrategia de diseño seguramente, el cambio del plano cero, la elevación que se genera para el acceso. Bueno, y esto también, cómo colabora el equipo en la imagen del conjunto, ¿no? Es decir, esto, bueno, a la noche quedará así, supongo, y durante el día se levanta y genera otra profundidad, le da otra visual y va modificando la imagen.